Buenas noches, boa noite aos colegas do Brasil. Bueno, por una cuestión de organización nuestra, decidimos dividir los temas que hemos trabajado, un trabajo que todavía está en marcha, en curso. Así que Karina presenta hoy y yo el próximo jueves. Como tenemos 1 hora y media para esta actividad, intentaremos dejar algún tiempo para cuestiones, comentarios, un debate al final, pero no es seguro que lo consigamos. Si no es posible, podemos hacerlo por email. Julián, ¿sería posible poner nuestros emails en el chat de YouTube? Ok, gracias. Karina, la palabra es tuya. Bien, buenas noches. Bueno, así como comentó Flavia, vamos a presentar hoy algunas de las ideas que estamos trabajando con Flavia. Esta es una investigación en andamiento y hasta tal punto que está en andamiento que estamos trabajando juntas en un seminario sobre el seminario 3 de Lacan en Brasilia, así que es más que en andamiento. Cada 15 días seguimos trabajando en este laboratorio de trabajo que tenemos en Brasilia. Y entonces la idea hoy es presentarles algunas ideas, algunas hipótesis, conjeturas, resultados de estos laboratorios de trabajo sobre la psicosis. Entonces, lo que voy a presentar hoy se va a tratar principalmente de un saber agujereado. Las psicosis siempre van a producir un agujero en el saber, tanto del paciente como del analista. Y vamos a intentar demostrar en el día de hoy que cuando se trata de agujeros, nada mejor que intentar construir una red. Voy a empezar con los temas principales. Si podemos pasar al slide número 2, por favor, Julián. Les traje una lista de lo que serían hoy los temas centrales, es decir, pasa la 1 hora y media, mi idea sería que ustedes pudieran pensar en estos conceptos, en estas ideas, y voy a tratar de desarrollar en 1 hora y media argumentos para sostener estos temas principales. La primera idea que les quiero presentar a ustedes para trabajar es: el inconsciente es un saber no sabido. La segunda idea que voy a tratar de articular es que, así como el inconsciente es un saber articulado, la psicosis se presenta como un agujero en ese saber. La tercera idea que voy a tratar de desarrollar y argumentar es el concepto de regresión tópica al estadio del espejo. Esta es una propuesta de Alfredo que la presentó en uno de los trabajos de caso clínico. En esa presentación de caso clínico desarrolló este concepto y lo hemos retomado con Flavia en varias de las presentaciones de caso de clínico que hemos hecho. Y decidimos, entonces, por ser tan fundamental en los casos clínicos de psicosis este concepto, tratar de articular la teoría o las citas de Lacan para poder entender esta idea, este concepto y en qué nos puede orientar en la clínica. Luego de este concepto, la última propuesta, yo podría decir que es la propuesta que traemos con Flavia, que hemos pensado a lo largo de estos años que estamos trabajando sobre la psicosis. La hemos decidido llamar a esta propuesta la construcción de un saber suplementario, y en las últimas semanas trabajando en el seminario de la psicosis le hemos agregado un componente a esta idea. Sería entonces algo así como la dirección de la cura en la psicosis, pensar una de las ideas para orientarla, la construcción de un saber suplementario y la creación de una realidad. Bien, eso sería como el resumen de lo que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a comenzar. Al igual que Lacan lo plantea en el inicio de su seminario 3, se trata de ocuparnos de los problemas de la psicosis que nos plantean hoy. Y lo que es muy interesante es que tanto en la época de Lacan como ahora son los mismos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Clínicos, dice Lacan, nosográficos y de la dirección del tratamiento. En este momento tenemos exactamente los mismos problemas. Para empezar este trabajo, yo quisiera rescatar una idea central de Lacan que dice lo siguiente: la teoría del psicoanálisis y al mismo tiempo la técnica, las que no forman sino una sola y misma cosa. Entonces, para Lacan,
teoría y técnica es la misma cosa. Y la otra idea que quería traer antes de comenzar es por qué o cómo pensamos el diagnóstico. Y la propuesta que traemos es la siguiente, que es necesario construir el diagnóstico sobre los elementos de la cadena significante y de cómo la cadena se articula en cada caso. Entonces, vamos a empezar con la primera idea. La primera idea que les propuse pensar es esta: el inconsciente es un saber. En el aula 20 del seminario 1, Lacan establece su definición canónica sobre el inconsciente. El inconsciente es el discurso del otro. Una cita para fundamentar este concepto. En la transferencia se trata fundamentalmente de la toma de posesión de un discurso aparente por un discurso enmascarado, el discurso inconsciente. La otra cita, la segunda cita, es también del aula 20. El fenómeno fundamental de la revelación analítica es esta relación de un discurso con otro que lo toma como soporte. Entonces, el inconsciente para Lacan no es una cosa oscura, grabada en las neuronas o perteneciente a algún rincón biológico del cerebro. Es un discurso formado por el mismo material que el lenguaje provee. Es el inconsciente articulado como un discurso. Entonces, recibimos un paciente, el paciente habla, en la manera en que va hablando empiezan a aparecer elementos de un discurso que vamos a suponer. Es decir, que el inconsciente es una hipótesis construida por nuestra propia teoría del inconsciente. No es algo dado que está ahí, no es un objeto dado el inconsciente, es una hipótesis construida por la teoría que sostenemos. Y la teoría que sostenemos, que es la de Lacan, el inconsciente es el discurso del otro. Me parece interesante destacar que como psicoanalistas tenemos que tener una teoría bien fuerte sobre lo que es el discurso. Para mí eso es una tarea pendiente, así que le agradezco si alguno de los colegas de Apola ya tienen elaborados algún artículos, trabajos sobre el discurso de otras líneas, de otras teorías, no del discurso de Lacan, que siempre nos va a venir falta para nuestro laboratorio. Entonces, lo que sí encontré que me pareció interesantísimo es que en lingüística, discurso se refiere entonces a una unidad de lenguaje mayor que la oración. Y lo que me pareció para trabajar en lo que a mí me interesa proponer hoy sobre la psicosis es que la palabra discurso viene del latín dis, igual que distancia, ¿no? Dis significa fuera y lejos. Y la segunda parte, currere, del discurso, significa correr. Entonces, la definición, siguiendo el origen latino de la palabra, sería algo así como correr fuera, huir. Y podríamos pensar entonces que se refiere a ese flujo de la conversación, esa conversación que es una corriente. ¿Por qué traigo esta definición de discurso? Porque Lacan habla mucho de esta palabra, habla de la corriente del discurso, usa las dos palabras juntas, la corriente del discurso. El discurso es esa corriente que fluye y que no podemos controlar y que pensamos que cuando hablamos tenemos el control consciente de ese discurso, pero todo prueba, el psicoanálisis prueba que no lo controlamos a esa corriente, que es una corriente que fluye y que no se puede controlar. Bien, vamos a pasar al próximo slide, por favor, Julián. Entonces, les propongo pensar el discurso en la psicosis, que es el campo que vamos a tratar de trabajar en esta reunión. En el caso de la psicosis, ese otro discurso que Lacan plantea, que es el discurso del inconsciente, tiene características muy particulares. Fíjense en estas citas. Las dos citas que traigo para pensar las características de este discurso son del seminario 3, aula 9 y aula 10, y antes de leer las citas, quería agradecer a Natalia Blasco de España, que nos ha ayudado con una traducción nueva del seminario 3 basado en esta charla. Así que antes de leer las citas quería agradecerle personalmente en público a Natalia. Entonces, ¿de qué nos dice Lacan? Entonces esto es seminario 3. Este otro discurso en el campo de la psicosis
Se trata de un discurso que es sin discontinuidad. Importantísimo, estamos hablando entonces que la corriente del discurso en la psicosis se presenta sin cortes, sin discontinuidad. Es un diálogo interior permanente, o más exactamente, esa especie de balanceo en que el discurso se interroga y se responde a sí mismo, que es experimentado por él como ajeno y como tal se manifiesta como una presencia. Entonces, tenemos el inconsciente, es ese otro discurso inconsciente. En la psicosis, ese otro discurso inconsciente se presenta sin discontinuidad, interior, pero ajeno. Es interior y ajeno, y se presenta como una presencia. Piensen, por ejemplo, en el dios de Schreber, ¿no? Es una presencia que habla, es un dios del lenguaje. El psicoanálisis ha encontrado entonces en el delirio del psicótico, dice Lacan, lo que normalmente se descubre como discurso del inconsciente. Aparece un discurso en el yo, que es a la vez irreductible, está articulado, pero no es manejable. Y fíjense esta idea de Lacan, sigo trayendo citas del seminario 3. Lacan nos dice, el psicótico es en tanto un testigo como un mártir del inconsciente. Un mártir en el sentido en el que se trata de un testimonio abierto. Entonces, el psicótico es este testigo abierto por oposición al neurótico que se presenta como un testigo encubierto. Es necesario descifrar lo que testimonia el neurótico. El psicótico, en cambio, este testimonio está fijo e inmovilizado respecto a lo que él mismo testimonia. Lacan nos dice, el de Schreber es diferente a ese discurso ajeno dentro de cada uno. Tiene una estructura diferente. Aquí es clarísimo, estamos hablando de dos tipos de estructura. La del discurso inconsciente en el neurótico, la del discurso en la psicosis. Entonces, Lacan nos advierte, no nos ocupamos del discurso corriente, del discurso del yo del sujeto, nos ocupamos de otro discurso muy diferente, que se presenta como ya articulado e inscripto en el sufrimiento. Lacan lo llama ese discurso el discurso del hombre real. Entonces, el inconsciente es ese otro discurso que tiene una estructura determinada que es preciso investigar. Es a investigar, porque acabo de explicar que el inconsciente es una hipótesis. Como es una hipótesis, estamos trabajando con la hipótesis de que es un discurso hecho de elementos, lo tenemos que investigar. De la forma en que esté estructurado este discurso, ya sea en la neurosis o en la psicosis, van a depender, por ejemplo, la existencia, la realidad, la percepción, la forma de relacionarse a sí mismo, la forma de relacionarse con los demás, la relación con el cuerpo, el funcionamiento de la categoría y espacio. Para la teoría de psicoanálisis en Lacan, estos elementos y otros, yo elegí alguno como ejemplo, van a estar determinados por la estructura, es decir, primero la estructura, luego, por ejemplo, la percepción de la realidad. O, por ejemplo, a la relación de la realidad o las categorías de espacio y tiempo van a estar determinados por la estructura. Vamos a pasar al próximo slide, por favor, Juliana, el número 4. Entonces, la propuesta del inconsciente de Lacan es una máquina significante. Les voy a hacer un resumen rápido de esta propuesta porque sé que es obvio, pero como voy a tener que trabajar luego con este concepto de inconsciente para poder proponer el inconsciente en la psicosis, me parece mejor, y especialmente pensando que tenemos muchos miembros nuevos en APOLA, revisar rápidamente el concepto de inconsciente y cómo está estructurado el inconsciente en la teoría de Lacan. Entonces, el inconsciente es el discurso del otro, está compuesto por elementos, esos elementos se llaman significantes, no significan nada en sí mismo, hace falta que haya una relación, lo que llamamos a los significantes es S1, S2, esos significantes forman parte de lo que llamamos la batería de significantes, son del otro, de un campo que se llama el otro, no son mis huellas némicas como en Freud, y ese significante no representa a alguien, sino que es una diferencia con respecto a otro significante. La unidad mínima no es un significante, sino se llama bucle y está formada por la dupla de S1 y S2, y esos significantes forman cadenas significantes.
existen cadenas significantes donde los significantes se van a articular de una forma particular, produciendo un efecto sujeto. Entonces, lo que se trata en la dirección clínica es de realizar un mapeado de esas cadenas discursivas, es decir, de cómo esos significantes, al conectarse entre sí o no conectarse, van a determinar dos formas diferentes de estructura. Bien, la máquina significante tiene leyes de composición entre los elementos y una de las dos leyes principales son que ningún significante representa nada en sí mismo y que representa un sujeto para otro significante. Entonces, esto que acabo de explicar, que es el funcionamiento lógico de la máquina del inconsciente, determina al mismo tiempo que puede no funcionar, así como funciona, puede no funcionar. Y es lo que llamamos el funcionamiento anómalo de las cadenas. Lacan va a trabajar en el seminario 3, en el campo de la psicosis, estas alteraciones de la cadena significante en esa máquina. Bueno, este tema lo va a profundizar Flavia en la próxima reunión. Entonces, vamos a empezar con cómo dividimos los campos. Por favor, Julián, el slide 5. Entonces, para Lacan existen dos campos, existen dos estructuras mínimas que podríamos pensar, o por lo menos no sé si hay más. Lo que voy a trabajar hoy son dos formas de estructuración de las cadenas significantes, a una neurosis, la otra psicosis. Entonces, ¿qué nos dice Lacan? La condición sujeto, llámese neurosis o psicosis, depende de lo que se tiene lugar en el otro. Lo que se tiene lugar en el otro está articulado como un discurso. El inconsciente es el discurso del otro. Es a título de elemento del discurso particular como esa cuestión del otro se articula. Bien. En el seminario 7, Lacan nos dice que solo hay un sujeto, el sujeto supuesto saber. Vamos al slide 6, por favor, Julián. Entonces, fíjense en esta definición porque quiero avanzar a la idea de que el inconsciente es un saber, para luego avanzar de cómo se daría en la psicosis esta idea del inconsciente como saber. Lacan nos dice entonces, esto es seminario 7, traducción de Rodríguez Ponte, que se trata de formular esta noción de desconfianza en cuanto a atribuir ese supuesto saber como saber supuesto a quien quiera que sea, pero sobre todo de guardarnos de suponer, subjicere, ningún sujeto al saber. El saber es intersubjetivo, lo que no quiere decir que es el saber de todos, sino que es el saber del otro, con una A mayúscula. Y el otro, lo hemos planteado, es esencial mantenerlo como tal. El otro no es un sujeto, es un lugar al cual uno se esfuerza desde Aristóteles para transferir los poderes del sujeto. Entonces, el inconsciente, en base a esta cita y muchas más, pero elegí una para trabajar con ustedes, es un saber, y se trata de un saber intersubjetivo. La próxima idea asociada a esta idea del inconsciente como un saber, que quiero que ustedes empiecen a pensar, me acompañen en esta argumentación lógica, es red sincrónica. Por favor, Julián, el slide 7. En el seminario 11 trae esta idea Lacan. El inconsciente, como verán, a lo largo de todos los seminarios, se va complejizando la idea de inconsciente, ¿no? Entonces les voy trayendo de distintos seminarios cómo vamos complejizando y nos permite este concepto de inconscientes ir pensando de distintas formas la clínica, ¿no? En el seminario 11 entonces aparece esta nueva reedición del concepto o complejizándolo para otro lugar, que es el inconsciente como ensemble, manojo, totalidad de los significantes. Y fíjense en esta idea fundamental, es una red que en la diacronía produce efectos diferenciales. Entonces, el inconsciente es una máquina, automatón, que produce efectos más allá del yo inconsciente del sujeto. Les dejo ahí la cita para leer, yo apenas voy a leer un pedazo de la cita, ustedes la van a, podemos mandar luego el PowerPoint por email para que los puedan leer a las citas con más tranquilidad, pero una cuestión de tiempo voy a leer más rápido. Entonces, les leo solo la mitad de la cita. Si el sujeto es el sujeto del significante determinado por él, uno puede imaginar la red sincrónica
ya que da en diacronía efectos preferenciales. Y comprenda que estos ni siquiera son efectos estadísticos impredecibles, sino que es la estructura misma de esa red que implica los retornos. Entonces, en el inconsciente se trata de una totalidad, esa totalidad arma una red que no se modifica con el tiempo, porque está diciendo que es sincrónica, no se modifica con el tiempo, y esa red va a producir efectos, ¿sí? Y hasta es posible calcularlo, nos está diciendo Lacan. Si uno conoce la red, puede calcular efectos de esta red. En el seminario 12, para ir complejizando la idea de entonces inconsciente como saber, red sincrónica, en el aula del 5 de mayo, lo trabajé de esta Ferla, nos dice esta idea simple. Fíjense, lo opuesto. Un saber es un conjunto de significantes y nada más. Entonces, en esta cita del 5 de mayo del 65, nos propone sobre el saber. Dice que el saber es una articulación significante similar, y utiliza una metáfora, a una cerradura montada. Como toda cerradura, lo importante es que existe una llave que permite hacerla funcionar. En una cerradura hay apenas una combinación que permite abrirla, ¿sí? Entonces, seminario 12 ya tenemos esta idea de que no solo que es un conjunto de significantes, sino que el saber, cualquier saber, es un conjunto de significantes. En el aula del 12 de mayo, el aula siguiente, sigue con esta idea del inconsciente como un saber y nos dice que entonces se trata del estatuto de sujeto en relación a un saber que se presenta como articulado. Es un sujeto supuesto a todo saber que se cierra. Ese sujeto supuesto a todo saber que se cierra nos propone pensarlo con un mínimo de 4 elementos, nos remite a leer la carta robada, el seminario de la carta robada, y es decir, es necesario poder determinar una sintaxis mínima de elementos. Lo que el inconsciente quiere decir es que el sujeto rechaza un cierto punto de saber y que el sujeto se instituye por ese significante rechazado, del cual no quiere saber nada. Bien, entonces hasta ahí espero que me hayan podido acompañar con esta idea central del inconsciente como saber, el inconsciente como red sincrónica. Vamos al segundo punto que les planteé al comienzo. Este segundo punto se llama: en la psicosis se trata de un agujero en el saber. Por favor, Julián, el slide 8. Por supuesto, el texto canónico, además del seminario 3, el texto canónico para poder trabajar el campo de la psicosis sobre una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, del año 1955. En el campo de la psicosis, Lacan nos propone una función del significante distinta a la represión. Nos propone la forclusión. Y la cita que define el problema es el siguiente: en el punto donde es llamado el nombre del padre, puede responder en el otro un puro y simple agujero, el cual, por la carencia del efecto metafórico, provocará un agujero correspondiente en el lugar de la significación fálica. Es un accidente de este registro, se refiere al registro de las cadenas significantes, y de lo que en él se cumple, a saber, la preclusión del nombre del padre en el lugar del otro, y en el fracaso de la metáfora materna, donde designamos el efecto que da a la psicosis su condición esencial, la estructura que la separa de la neurosis. Este tema va a ser desarrollado en el próximo encuentro ampliamente por Flavia, y lo dejamos anotado, son los efectos de la falla de la metáfora materna en el campo de la psicosis. Eso lo va a trabajar Flavia. Entonces, Lacan nos presenta en este escrito el esquema I, creo que lo tengo aquí. Ustedes me dicen si se consigue ver el esquema I ahí. Flavia, no sé si... Yo no tengo video. Un poquito más lejos. ¿Ahí? Ahí Bien, se ve. ahí. Bien. Entonces, el esquema I, ahí creo. El esquema I, bien, es el término en el que culmina el proceso por el cual el significante se ha desencadenado en lo real, nos dice Lacan.
después que se abre la quiebra del nombre del padre, es decir, del significante que en el otro, en cuanto al lugar del significante, es el significante del otro en cuanto al lugar de la ley. Entonces, ese saber, ¿no? Teníamos ese saber, la red, que está compuesto por cadenas significantes, se presenta en la psicosis un doble agujero. Tenemos este primer agujero, que es el agujero en el orden de lo simbólico, le corresponde este agujero en el orden de lo imaginario. Y Lacan nos propone que estos agujeros, en cierta forma, están articulados. El agujero de un lugar determina el agujero en el otro lado. Este tema lo hemos trabajado con Flavia, pero no da el tiempo para desarrollar esquema I, esquema R. Tengo que asumir que ustedes lo conocen a los esquemas, que más o menos entienden cómo funciona. Así que, lamentablemente, voy a hacer de cuenta que ustedes manejan y entienden la diferencia entre esquema I y esquema R. Bien, entonces, los que sí les traigo para pensar, vamos a comenzar entonces con el slide 9. Julián, por favor. Lo que sí les traigo entonces para trabajar, esto es algo así como un súper resumen de algunas ideas y las presento a las ideas en forma contrastada. ¿Qué quiere decir? Por un lado, tenemos la columna del discurso inconsciente, que Lacan nos propone que el discurso inconsciente en el campo de la neurosis, y como opuesto, según el propio Lacan, como lo presenta en el seminario 3, el discurso del psicótico. Y vamos a pensar algunas ideas en forma contrastada para poder pensar cómo operan algunos elementos diferentes en cada una de estas dos estructuras. Este cuadro está sujeto a revisión, como les dije, es el resultado de lo que estamos trabajando en una investigación en andamiento, así que, por supuesto, les agradezco los comentarios, agregados, contradicciones que encuentren, errores, que me manden por email, porque como les estoy diciendo, este es un material que está recién en estado de construcción. Entonces, tenemos el discurso inconsciente, la topología que corresponde, todo lo que es topología lo hemos estado trabajando con los chicos del seminario de Apola Posadas, así que si ustedes están interesados en estudiar o trabajar el seminario 9, donde está todo el tema de topología de Cross-Cap y toros anudados, está todo grabado, así que ustedes tienen interés en estudiar, pueden acceder a los videos. Entonces, en el discurso inconsciente la topología que corresponde es la de Cross-Cap, y fíjense en qué interesante que Lacan nos propone que para entender esta topología de lo que funciona en el discurso inconsciente, se trata de un punto agujero estructural. Y ese punto agujero estructural permite que exista la topología del cross-cap. Es decir, que si no estuviera este agujero, no sería un cross-cap. Es muy interesante porque justamente ahí, a ese lugar, fuera de la topología, es el lugar que va a cumplir el objeto A como agujero, ¿no? En el caso del discurso del psicótico, la propuesta de Lacan es que se trata de una superficie abierta y como les estaba mostrando, el tema de la superficie, de cómo pensarla, es el esquema I, que Lacan lo llama el islote del caso Schreber al finalizar el proceso de psicosis. Lo que él dibuja aquí es como si fuera cómo quedó el caso Schreber en el final. Entonces, tenemos en el caso de la neurosis esquema R, en el caso del discurso psicótico esquema I. En el esquema R, tenemos, es un plano proyectivo, dice Lacan, esto es una cita agregada que nos explica que este campo de aquí, en el medio, los voy a recortar para que lo trabajemos. Este campo que está aquí, para Lacan, lo necesitamos sacar y se arma una banda de Moebius, donde se colocan juntos I mayúscula con I minúscula, y para Lacan entonces, esta banda de Moebius es lo que se encuentra aquí en el medio. Por eso es un cross-cap, porque si hago dos cortes y realizo esta banda de Moebius aquí, y esto es una superficie infinita, básicamente si yo hiciera esto, que es unir todo esto con la banda de Moebius aquí encima, el esquema R se transformaría en un cross-cap. Es una superficie cerrada, el cross-cap quiere decir que si soy una hormiga,
y esto es una superficie cerrada, voy caminando por aquí, ¿sí? Cuando llego a la banda de Moebius puedo entrar hacia el interior, pero nunca saliendo de la superficie. Por eso es una superficie cerrada, ¿no? Como si fuéramos una hormiguita dando vueltas. Entonces, en el esquema R, que es corresponde a la neurosis, se trata de una superficie cerrada, contamos con una banda de Moebius, quiere decir que hay una dialéctica, donde es posible el pasaje del interior al exterior de la superficie. En el esquema I, como les expliqué, es el islote de Schroeder, es una superficie abierta, se produce una infinitización, fíjense en la línea, ¿no? Aquí la línea no tiene fin, la línea R está infinita, y eso lo voy a presentar más adelante, tenemos una posible regresión tópica al estadio del espejo que se va a localizar en esta línea aquí. La posible regresión tópica al estadio del espejo sería en esta línea. Esto sería la posible regresión tópica al estadio del espejo. Bien. En la estructura del discurso inconsciente de la neurosis, ningún elemento A es igual a A, no hay principio de identidad, se produce la operatoria de significante nombre del padre. En cambio, en el discurso psicótico pueden aparecer elementos donde A es igual a A, pueden aparecer elementos funcionando como signo, se produce la forclusión del significante del nombre del padre y holofrase. Todos temas que va a desarrollar Flavia en la próxima reunión. Por favor, Julián, pasamos a al próximo slide. Bien. La relación del sujeto con el otro en el campo de la neurosis se produce inmixción de otredad. El yo y el otro en una relación dialéctica. Y se produce algo interesantísimo que Lacan lo propone trabajar con un cuento de Kafka que se llama La construcción. Es la posibilidad de la vecindad o la imposibilidad de la vecindad. En el campo de la psicosis, la relación del sujeto al otro que se puede llegar a presentar es invasión. Este tema de cómo pensar esto con el cuento de Kafka, les envié el video por el email de Apola Posadas, por el email de Apola de Socios, y quería agregar que en esta contraposición entre en la neurosis inmixción de otredad y invasión en el campo de la psicosis, Flavia propuso en nuestro seminario de la psicosis llamarlo invasión de otredad. O sea, tendríamos esta oposición. Tendríamos inmixción de otredad y la problemática de la psicosis como invasión de otredad. ¿Se produce en todos los casos? No. ¿Se produce todo el tiempo? No, pero es algo para pensar. Se trataría entonces de la no diferenciación entre yo y el otro, problemas de pérdida de la distancia, esto lo dice Lacan, problemas de pérdida de la distancia de la relación o función. Esto lo dice Lacan en el seminario 3. En la neurosis tenemos el funcionamiento del estadio del espejo, que es el establecimiento de la relación imaginaria con el otro, la relación AA, ¿sí? La relación AA', articulada a la dimensión simbólica. Si está articulado a la dimensión simbólica, tenemos el esquema Z. ¿Sí? La relación AA, que está en el medio, está articulada a la dimensión simbólica. Y se produce dialéctica de la relación con el otro. Y distancia. En el caso de la psicosis, lo voy a explicar ahora enseguida, regresión tópica al estadio del espejo. Y funcionamiento de los significantes y las cadenas. Los significantes de A están articulados en cadenas significantes, leyes de la operatoria y dialéctica del sentido. En el caso de la psicosis, estas cadenas pueden presentarse como cadenas rotas, hay significantes que funcionan como signo y otros funcionamientos anómalos, y lo más importante, presencias de elementos no dialectizables. Lacan rescata este tema de lo dialéctico y lo no dialéctico en varios aulas del seminario 3, no solamente en uno. Julián, pasamos al próximo, por favor. Bien, si hacemos una de las preguntas principales del sujeto, ¿qué soy para el otro? ¿Qué quiere? En la neurosis nos encontramos que no hay respuesta posible del otro.
Esto es un punto agujero estructural que permite que las cadenas estén articuladas según la ley. Esa misma pregunta, en el campo de la psicosis, puede aparecer una respuesta a esa pregunta, un significante que funciona como signo, por ejemplo, que es lo que Flavia va a trabajar como holofrase, o puede surgir lo contrario, puede surgir una pregunta que produce un agujero en la estructura. El funcionamiento de la neurosis, Lacan lo llama represión, donde la represión y el retorno de lo reprimido son uno y el mismo proceso, es lo que determina las formaciones del inconsciente, y en psicosis tenemos forclusión. Lo forcluido retorna a lo real, desarticulación de los tres registros. Esto se los traje porque me pareció maravilloso de Lacan en el seminario 3. El neurótico es un testigo encubierto del inconsciente, hay que ir a descifrarlo, y el psicótico es el mártir del inconsciente. Su discurso es un testimonio abierto. Bien, hasta aquí el cuadro, sujeto a revisión, a los comentarios de ustedes. Vamos a trabajar ahora la regresión tópica al estadio del espejo. Esto es el esquema Z. El esquema Z nos permite localizar un problema topológico central, la regresión al estadio del espejo. Les estaba mostrando, este es el esquema Z. Si consigo ver el video, Flavia, para que yo vea si se ve. A ver ahí. El esquema Z. Bien. Lacan nos dice que es la fórmula científica de la relación del sujeto, lo tengo al revés, la relación del sujeto que está aquí con el otro que está aquí. Es la fórmula científica del sujeto con el otro y que la condición neurosis o psicosis va a depender de lo que tengo localizado aquí, en el A. Cómo esto está articulado determina psicosis o neurosis. Entonces el A es el lugar de la estructura legalizada y el armazón fundamental de las relaciones intersubjetivas. Determina cómo me relaciono con el otro y garantiza la verdad del sujeto. Este lugar aquí. ¿Qué es el sujeto? Esto es lo que es interesantísimo. Para Lacan, el sujeto es todo esto. El sujeto no es esto que está aquí. Para Lacan, el sujeto es todo este esquema, es todo el esquema. Los 4 puntos de este esquema determinan el sujeto para Lacan. ¿Cómo lo dice? Lo dice de la siguiente forma. El sujeto está aquí estirado, trazado entre los puntos del esquema S, su estúpida e inefable existencia, A, sus objetos, y A', su yo, y A, el lugar en donde se puede plantear la pregunta por su existencia. Vamos a pasar al próximo slide, por favor, Julián, el slide 13. Entonces, fíjense en esta cita, queda claramente localizado qué significa regresión tópica al estadio del espejo. Como les expliqué, esto lo explicó Alfredo en un curso de casos clínicos, ¿sí? De la idea de Alfredo, nosotros fuimos a investigar dónde localizábamos esto en las citas de Lacan y lo que les estoy presentando es el resultado de esa investigación a partir de la propuesta de Alfredo. ¿Qué dice Lacan? Sobre el caso Schreber, dice que Schreber es ese cadáver leproso que conduce a otro cadáver leproso. Esta es una descripción muy brillante de una identidad reducida a la confrontación con su doble psíquico, pero que además hace patente la regresión del sujeto, no genética, sino tópica, al estadio del espejo, por cuanto la relación especular se reduce allí a su filo mortal. ¿Qué sería entonces la regresión al estadio del espejo? Sería básicamente esto. Esto. Eso sería entonces la regresión tópica al estadio del espejo. Puede presentarse en los casos de psicosis esta regresión tópica que implica entonces que el esquema queda reducido al vector A', que representa ¿a qué? Al eje imaginario. Esto también lo propone Alfredo, que entonces el eje imaginario, si lo estiramos al esquema Z, así que ahí sí que no me va a dar, Flavia, el largo. Si lo estiramos, ¿sí? Alfredo propone que el esquema Z permite hacer este movimiento,
que significa entonces que entre la relación del sujeto con el otro, en el medio, entre el sujeto y el otro, contamos con la relación imaginaria, que es este vector. Entonces, este esquema, en ese esquema A', representa el eje imaginario. Funciona como el velo del espejismo narcisista. Son la misma letra, A y A', y establece la relación entre el yo y el otro semejante. En el seminario 2 nos dice que ese es el plano del espejo, el mundo simétrico de los ego y los otros homogéneos. El yo y el otro, en esto que se llama el muro del lenguaje, son objetizados porque son nombrados en un sistema organizado. A este esquema, podemos ubicar en este esquema el fantasma en su dimensión imaginaria, que Alfredo, en su libro de modelos en la página 61, lo propone llamar fantasmagoría. Es decir, que cuando estamos en la regresión tópica, en lugar de pensar el fantasma, vamos a pensar fantasmagorías en esta relación. Ahí. Sobre ese eje, viendo que creo que lo había traído separado, a ver si está aquí. Sí. Sobre este eje, A', se va a desarrollar todo el drama del vínculo con el otro de la psicosis. Va a estar concentrado en esto. ¿Por qué va a estar todo el drama ahí? Les voy a explicar por qué. Entonces vamos a hablar ahora de los efectos de la falla del esquema Z. ¿Cuál sería la falla del esquema Z? Que no están operando, ¿no?, los dos planos. Entonces, fallas del esquema Z. Primera falla, en el lazo social. No se consigue participar en el lazo social interpenetrado que llamamos en inmixción de otredad. Aparecen todo tipo de dificultades con el lazo social, como mantener la distancia con el otro, respuestas a la demanda del otro. Las demandas se pueden presentar como totalizantes, o todo o nada. Se produce la invasión, que les dije que Flavia nos está proponiendo este adjetivo de invasión de otredad. Se produce la invasión. El discurso del otro me invade en forma masiva. ¿Qué quiere decir masivo? No dialectizable. ¿Y qué significa no dialectizable? La imposibilidad del cambio de sentido. Otra característica que se produce, y esto me lo enseñó un paciente. Un paciente me enseñó que el problema que él tenía lo podríamos definir con una teoría de juegos que se llama Zero Sum Game. Me pareció interesantísimo, lo fui a buscar y fíjense la explicación que encontré sobre qué significa en teoría de juegos Zero Sum Game. Esto se llama juego de suma cero. Juego de suma cero, es un concepto de teoría de juegos. Como resultado de las reglas de juego, la relación se produce a antagonismo. Si uno gana, el otro pierde. Y me pareció súper apropiado para explicar este efecto de la reducción al vector A'. Otro efecto, las relaciones amorosas. El amor se convierte en una relación de dominio o sumisión, yo o el otro, en consecuencia de esta regresión tópica. Y pueden aparecer lo que podremos pensar como fantasmagoría imaginarias, que es la relación de A', pero en lugar de ser con el medio, con el fantasma, con una flecha. Esta idea de fantasmagorías escritas como A con flecha A, alguno de esos lo hemos propuesto en el análisis de caso clínico, ¿verdad, Flavia? Creo que en el de Apola lo presentamos, ¿verdad? ¿Sí? A la fantasmagoría como A', lo hemos presentado. Entonces, el otro problema que aparece es que el otro habla desde el otro pequeño. El otro con mayúscula habla desde el otro minúscula. Es decir, se produce la confusión entre el otro, el semejante con minúscula, y el gran otro. ¿Qué significa eso? Que el otro no barrado produce como efecto la omnipotencia del otro. Aparece otros semejantes, parejas, familiares, madres, padres, hermanos, compañeros de trabajo, de los cuales se tiene una dependencia radical. Se puede quedar preso al capricho del otro, a sus deseos, a sus demandas. Se puede presentar entonces el discurso del otro como órdenes irrecusables a cumplir.
toda demanda puede presentarse entonces como ¿qué? Como una orden. Pueden presentarse también fenómenos de disociación del yo, que Lacan lo llama la presencia del tú delirante. Otro efecto, los ceros paranoicos, donde se presenta como característica de los ceros paranoicos la certeza. Este tema de la certeza, el concepto se llama Anglauben y lo va a trabajar también Flavia en la próxima reunión. Yo solo quería indicar que entonces los celos paranoicos están conectados a esta idea de certeza. Flavia, te estoy anotando todos los puntos que siguen en la próxima. Está prometiendo mucho, ¿ah? Bien, entonces, Flavia está dentro del temario, va a presentar a Anglauben, un concepto central para pensar el campo de la psicosis. Entonces, esto está en el seminario 5, si les interesa ir a buscar en PAI 2, en la página 492. Lacan se plantea que la estructura del delirio de celos consiste en atribuir al otro un deseo trazado en el imaginario que es del sujeto. Es atribuido al otro, no es a mí a quien ama, la ama a ella. Se trata de instituir en el otro aquel deseo que no dispone por no haberse producido la metáfora paterna. Otra característica que se produce por esta regresión tópica al estadio del espejo es la angustia. Alfredo, en el libro Estructuras 1, página 180, si les interesa desarrollar más, nos comenta que la desesperación en la vida del psicótico proviene de que la estructura no está marcada por la que la estructura está marcada por la incompletud y que tiene que llenarla. La del otro es devastadora para él, porque la función de deseo se manifiesta para el psicótico como un puro capricho del otro. Como último punto de efectos de la regresión tópica al estadio del espejo, la agresividad, que me parece fundamental. El texto que recomendamos entonces para trabajar este problema de la agresividad en el campo de la psicosis es La agresividad en psicoanálisis, ¿sí? Ese es el texto de referencia. Me olvidé que estamos en el slide 14. Julián, me olvidé de indicar que estábamos en el próximo slide. Ahí está. Me olvidé, el próximo, Julián, 14. Me salté ese. Ahí está. Gracias, Julián. Entonces, fíjense en las citas para poder pensar la agresividad en el campo de la psicosis. Dice Lacan, la tendencia agresiva se manifiesta fundamentalmente en una serie de estados significativos de la personalidad que son las psicosis paranoicas y paranoides. El acto agresivo, dice Lacan, resuelve la construcción delirante y puede aparecer en una serie continua que va desde la explosión brutal, inmotivada, de un acto hasta la guerra fría de demostraciones interpretativas. Entonces, el tema de la agresividad en el caso de la psicosis tiene un espectro muy amplio, que es muy interesante entonces poder pensar para poder diagnosticar también, ¿no? Nos dice, sobre la reacción agresiva, una organización original de las formas del yo y del objeto que quedan igualmente afectadas en su estructura y hasta en las categorías espacial y temporal en que se constituyen, vividos como acontecimientos en una perspectiva de espejismos, como afecciones con un acento de estereotipa que suspende su dialéctica. Bien. Vamos a pasar al próximo punto. Entonces, veníamos con el inconsciente como un saber estructurado, los efectos de la regresión tópica al estadio del espejo. Les propuse entonces pensar que en el campo de la psicosis tenemos dos agujeros, el agujero en el campo simbólico, correspondiente en el campo imaginario. Vamos entonces ahora a fundamentar la próxima idea de la lista que les traje al principio del temario, la psicosis como un agujero en el saber y la construcción de un saber suplementario. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Necesitamos sacar del concepto de delirio toda la negatividad que se le asocia a enfermedad, fantasía y realidad. Lo que nos enseña Lacan es que
el delirio ya es un camino hacia la cura, no es el desencadenamiento del problema. El delirio ya es parte de la cura. Tanto en el caso de Schreber, que Lacan presenta, y creo que nosotros también lo presentamos la misma propuesta con el caso que trabajamos con Flavia Napola, en los dos, en el caso de Schreber, en el que presentamos nosotras, se repite la misma característica, que es, se reconstruye la relación con el otro a partir de Dios. Se intenta reconstruir el esquema, el punto SA, ¿sí? Es decir, no quiero decir que siempre va a ser Dios, solo que da la casualidad que en el caso de Schreber, en el caso que nosotras presentamos, aparecía en este lugar, ¿no? En el lugar de intento de reconstrucción de en estos dos casos aparecía Dios. Puede aparecer muchas cosas. Eso es lo que estamos trabajando en el seminario con Flavia. Lo que puede aparecer en el lugar son muchas cosas diversas. Entonces, en el esquema Z hay un intento de suplemento vía delirio. Al colocar a Dios en el lugar de A en el esquema Z, es posible que aparezca algo del sujeto en su estúpida existencia. Es como si estuviéramos pensando lo siguiente, ¿no? Estamos en este esquema, que es, este sí es el delirio de Schreber. Al lograr colocar algo aquí, aparece algo del orden del sujeto aquí, algo de una existencia posible. Voy a tratar de fundamentar con algunos textos de Lacan esta propuesta de construcción de un saber suplementario. Básicamente se los voy a mostrar aquí. Si lo tenemos que pensar con el esquema R, lo que estaríamos proponiendo sería algo lo siguiente. Construir un tipo de red aquí, y a esto lo vamos a llamar la construcción posible de un saber suplementario. Una red. Bien, vamos a intentar por qué estamos proponiendo esto con algunas citas de Lacan. En el seminario 3, el aula 3 propone el decir psicótico, es decir, no quiere ya hablar de delirio y lo propone que lo llamemos decir psicótico, que es lo mismo que estamos trabajando de el discurso psicótico, no el delirio. Lacan dice, la ambigüedad de la significación misma del delirio, que aquí concierne a lo que habitualmente se llama el contenido y que preferiría llamar el decir psicótico. Es decir, ya mismo Lacan está proponiendo la necesidad del cambio de nombre. Reemplacemos, porque como es tan ambiguo, ¿qué es un delirio? Es tan ambiguo, Lacan dice, vamos a traducirlo como el decir del psicótico. En el aula 4 del mismo seminario, ahí sí, Julián, pasamos al slide 15. Fíjense, en la psicosis, en cambio, dice Lacan, es verdaderamente la realidad misma la que está provista de un agujero que luego el mundo fantasmático vendrá a colmar. Partamos de la idea de que un agujero, una falla, un punto de ruptura en la estructura del mundo exterior, está colmado por una pieza agregada que es el fantasma psicótico. Por eso les traigo esta idea aquí, ¿no? Tenemos el esquema. Hay una pieza agregada, dice Lacan, ¿sí? Hay algo que se agrega. Algunos encuentran una dificultad porque no perciben que lo que está en juego es del orden de un saber. Ahí está, literal, la cita de Lacan, ¿sí? Entonces, en el seminario 3, en el aula 9, en el caso de Schreber, Lacan nos cuenta lo siguiente, que en un principio, en el caso de Schreber, aparecían las voces, que son varias y son distintas figuras. Son, si ustedes se recuerdan, las figuras de persecución que pasan con Schreber, ¿no? De la mano de sus terapeutas, ¿se acuerdan de esa historia? Pero poco a poco, dice Lacan, en el caso de Schreber aparece un interlocutor principal. ¿Quién es ese interlocutor principal? Dios. A partir del momento que aparece Dios, se producen cambios radicales en la estructura, dice Lacan. La aparición de Dios organiza, ordena. Podemos plantear que el elemento Dios, que es un significante, permite una estabilización luego del desencadenamiento inicial. Dios
forma parte de una topología subjetiva, constituye el centro al que desemboca la resolución del delirio. Entonces, en determinado momento, Dios se presenta como este elemento central, es una presencia insustituible. ¿Por qué? Porque Schreben dice que la desaparición, la posible pérdida de este elemento se traduce como insoportable, aparecen fenómenos de desgarramiento, de dolor, lo que Lacan propone llamar como la muerte del sujeto. Entonces, con este elemento, Dios tiene una doble relación, Schreber. Por un lado, es el interlocutor esencial y es un objeto erótico. ¿Se dan cuenta que entonces la propuesta que lo que les propuse lo contrario, que es la regresión al estadio del espejo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos en esto? Entonces, Dios tiene este doble componente. Aparece en la fantasmagoría, aparece como el objeto erótico, y Lacan dice que entonces se transforma en esta cuestión de una erotomanía divina, estabiliza a nivel fantasma en esta fantasmagoría y se establece fijo como este interlocutor. Y ahora les traigo otra cita que la próxima, Julián, la 16. Les traigo esta cita porque me pareció linda. Fíjense lo que dice Lacan. Es muy hermoso porque es un sistema que es a la vez coherente y tenemos la impresión de que es descubierto por una especie de progreso extraordinariamente inocente, por la intermediación del establecimiento del desarrollo de las consecuencias significantes de algo que es armonioso y continuo a través de las diversas fases de su desarrollo. Y en el aula 10 sigue con esta idea del mismo seminario, del seminario 3, en el momento en que el sujeto sale de este campo de significación erotizada, ¿se acuerdan que le estoy explicando fantasmagoría? Enigmática, que es aquel en el momento en el que el fenómeno fundamental de su delirio se ha estabilizado. Se produce una especie de alucinación al margen del mundo exterior, que lo recorre con todos sus elementos como disociados. Esa alucinación, Dios irrumpe en su realidad. Le aparece algo que es de un orden diferente, de la significación. Lacan dice, hay una realidad creada y que entra en el interior de la realidad como algo nuevo. La idea misma que nos hacemos de la alucinación como invención de la realidad es lo que constituye el soporte de lo que el sujeto está experimentando, mientras seguimos apegados a un elemento de su mundo exterior. ¿Qué quiere decir entonces? Si lo seguimos pensando con esto, como les estaba proponiendo, para Schreber la aparición del elemento Dios viene a producir, como si colocáramos a Dios aquí. Imagínense, tenemos una red y al colocar al elemento Dios no permite que la red se estire, ¿sí? Imaginen que tienen aquí. ¿Qué debería estar aquí? Debería estar P y Na, que es el funcionamiento del significante nombre del Padre en el campo A. Como no está, aparece esto, aparece el elemento Dios, que es al final del desarrollo, y se establece una red como una plomada, aparece Dios que organiza esto, y dice Lacan, simultáneamente, como ustedes recuerdan, ¿se acuerdan del esquema? ¿Sí? Que aquí teníamos la realidad, esto es la realidad en el esquema, ¿sí? Simultáneamente al aparecer esto, aparece una realidad, que es este campo, ¿no? Aparece, se crea una realidad. Bien, en el seminario 5, en el aula 6, habla que es necesario suplir, por eso pusimos construcción de un saber suplementario. ¿De dónde sacamos la palabra suplementario? Porque Lacan en este seminario, en el 5, dice, el significante nombre del Padre funda el hecho mismo de que haya ley, la articulación en un cierto significante. Y Lacan dice, en la psicosis del sujeto precisa suplir la falta de ese significante. La reacción en cadena o desbanda se ordena en torno a eso. Vamos a pasar al próximo slide, 17. Julián. Entonces, alrededor de ese agujero, donde el soporte de la cadena significante falta al sujeto, es donde se ha desarrollado toda la lucha que el sujeto ha reconstruido.
¿sí? Está clarísimo aquí. Alrededor de este agujero se constituye esta reconstrucción. Bien. Se trata de un agujero, de una falla en el saber del sujeto y que requiere la constitución de un saber suplementario. El agujero, ocasionado por el efecto de la metáfora simbólica, a ese lugar va el delirio, que Lacan lo llama el discurso del psicótico. Entonces, el delirio. Vamos al próximo slide, Julián. Fíjense qué interesante esta cita del seminario 3. Lacan nos dice que el delirio la proporciona ni siquiera a partir del momento en que tenemos su clave, sino a partir del momento en que se lo toma como lo que es, un doble perfectamente legible de lo que aborda la investigación teórica. Fíjense, está comparando al delirio con la investigación teórica. Es decir, para Lacan, por eso le estoy proponiendo pensar, para Lacan tanto el saber científico, el cualquier saber, y el delirio, se trata de una red, se trata de, a partir de un agujero, se construye una red. Está comparando estos dos procesos. A partir de un agujero, se construye una red. ¿Qué había sucedido en el caso de Schreber? Si ustedes se acuerdan, la aparición de la frase en Schreber, sería hermoso ser una mujer en el momento de la copulación, cuando aparece esa frase, para el sujeto significa la irrupción de un significante que recae sobre él. Sin sentido. Lo más importante que dice Lacan es que eso que aparece es sin sentido, fuera de sentido. A partir de ahí, de esta aparición, todo el trabajo del sujeto y la construcción del delirio tendrán que ver con la incorporación de esa cadena rota en el resto de lo que llamamos el campo del saber del sujeto. Y esa es la diferencia fundamental con Freud. No se trata de aceptar o no una posición homosexual, que es lo que propone Freud de interpretación, sino de la complejidad, de la irrupción de esta cadena sin sentido que aparece y las consecuencias de tener que integrarlo al saber agujereado del sujeto. Lo que apareció es uno de los significantes que irrumpe y que lo sume en la perplejidad. No sabe qué hacer con eso y el sujeto tiene que articular una respuesta. Bien. Para finalizar, algunas ideas, Flavia va a continuar también con este tema, algunas ideas que proponemos de dirección de la cura. La propuesta más fuerte, existe una dirección de la cura y que no se trata de la dirección de la conciencia. Proponemos que aplica la misma ética. La dirección de la cura va a depender del manejo conceptual del analista, del conjunto de instrumentos teóricos para los procesos de lectura, interpretación y corte de los textos clínicos. Lacan nos propone pensar, seminario 3, que solo vamos a avanzar en la medida en que nos ocupemos del discurso real del hombre, no del discurso común del yo. Poder separar estos dos planos es fundamental. En lugar del analista, proponemos cuestionar, revisar el famoso lugar que se llama ser el secretario del alienado, en el cual están alienadas todas las propuestas freudo-lacanianas, y como ustedes están viendo, nosotros estamos proponiendo un trabajo un poco más complejo que simplemente ser el secretario del alienado, en el sentido de que el analista está ahí y escucha y no hace nada, al mismo tiempo que proponemos que el analista tiene que trabajar de una forma diferente. Se impone continuar con la idea de esvaciamiento del saber del analista en todos los casos, no solamente en la neurosis. El analista no opera con su yo ni con sus ideales. No se trata de dar consejos, ni cuidar, ni de salvar a los pacientes. Se impone entonces una revisión de los prejuicios que soporta tanto el diagnóstico de la psicosis en la sociedad y en nuestra cultura, como los conceptos asociados en vías de un diagnóstico estructural del discurso. Por si no quedó claro todas las veces que dije discurso en la reunión de hoy, se trata de poder diagnosticar el discurso, cómo el discurso está articulado
como un lenguaje. Lo único que nos va a permitir operar y avanzar en el campo de la psicosis. Y, para terminar, se impone la necesidad de una red conceptual de laboratorios de trabajo, una red para armar con las familias, con los psiquiatras, con los médicos, con los colegas, en supervisión, en análisis de caso. No es posible el trabajo, para mí, esta es mi opinión personal, creo que Flavia coincide conmigo, no es posible el trabajo en el campo de la psicosis fuera de red. Bien, para terminar, quería agradecer, por supuesto, a Alfredo por abrirnos este camino de trabajo, de reinterpretación de todo el campo de la psicosis, a Flavia por el trabajo en conjunto, por estudiar, por armar estos laboratorios que tenemos tanto en Brasilia como con análisis de casos, a mis laboratorios en el seminario 9 que trabajamos con el grupo de la gente de Apola Posadas, y ahora vamos a comenzar con el seminario 1, y al grupo de trabajo o laboratorio del seminario 3 con la gente de Brasilia. Y fundamentalmente quería agradecer a Natalia por la traducción nueva del seminario 3. Bien, quedaron 10 minutos, Flavia. ¿Vos querías comentar algo, Flavia, o abrimos las preguntas? Solo que necesitaría 3 encuentros para todo lo que prometiste. Sí, tenemos ese pequeño problema, ¿verdad? Por lo menos. Vemos qué hacemos con el encuentro, si necesitamos un 3. Vemos qué a ver si hacer. tenemos preguntas en el chat. No, parece que no. Por ahora no. Esperamos un poco, Cari. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Un comentario, porque me da la impresión que la organización de temas, la selección de citas y los conceptos utilizados tienden a estar como bastante enfocados en la cuestión de, a través del caso Schreber, del delirio. O sea, en la casuística más, aprovechando cierta nosografía psiquiátrica, más paranoica o paranoide. Pero también deberíamos dejar abierto para pensar el lado más esquizoide o esquizofrénico, donde nos encontramos con una clínica más del vacío, del sinsentido, de la ausencia de palabras, de la muerte del sujeto, del empobrecimiento de la realidad, de la falta de deseo, de todo interés, de una chatura de las circunstancias y del día a día, que me parece que el esquema ahí, por el lado de su construcción asintótica, también debería ser contemplado. Me da la impresión que ustedes, o vos, Karina, o no sé, en el plan de trabajo, estaban más orientados, pero puede dar a entender que el campo y la clínica con la psicosis puede estar casi coincidiendo con la existencia del delirio. E incluso se puede pensar que lo más difícil de la clínica es la gran cantidad de casos donde no hay construcción delirante alguna, que son esos casos que se presentan juveniles o pasada la adolescencia, que se pierden las ganas de estudiar, las ganas de hacer deporte, salir con amigos, el encierro en la habitación, ¿qué querés? Nada, silencio, que me da la impresión que el esquema I de Lacan lo permite pensar si uno se enfoca más del lado de lo asintótico,
que es la perspectiva de la infinitización, donde eso se lo traga, eso se pierde y nos encontramos más con algo de la índole de un vacío. Bueno, eso, para incorporar, ¿no? Karina, ¿puedo? Sí. Alfredo, yo creo que eso, quiero creer, es un efecto de nuestra división de trabajo. Quizás tendría sido más interesante que yo presentase primero, porque voy a enfocar en esos otros, en esas otras consecuencias de la fascia de la metáfora paterna. Creo que la presentación de Karina hoy estaba muy enfocada en el delirio, en esa manifestación, pero nosotras trabajamos otras tantas y me quedó a mí hablar de esas otras. Pero creo que esta habrá sido un efecto de nuestra división. ¿Sí? ¿Qué piensas, Cari? Sí, yo concuerdo, Alfredo, que nosotras no hemos hablado de la esquizofrenia, que para mí queda absolutamente anotado porque además lo podemos trabajar separado. O sea, al plantearnos esta problemática de cómo es recibido, me parece que queda clarísimo que nosotros podemos agregar esa parte, como diciendo, bueno, esto aplicaría en este campo y me parece que sí. Lo que pasa que para elegir cómo presentar, yo elegí 4 elementos que estaban coordinados, digamos, ¿no? Esta idea de poder trabajar el inconsciente como saber y el agujero en el saber. Y bueno, como que me guié en coordinar tratando de presentar una cierta articulación para no presentar todo como cortado. Entonces, sí, quedó fuera la parte de la esquizofrenia, pero creo que lo que estaríamos trabajando sería esto, ¿no? Quizás un esquema así, que es lo que estamos tratando de plantear, ¿no? Que la infinitización. Apenas lo planteé en el cuadro, que está planteado, ¿se acuerdan que puse en el lugar que es posible la infinitización? A mí me parece que, como les dije, esto es un trabajo en andamiento y si el enfoque de las citas y el trabajo da para paranoia, creo que se puede revisar en la manera en que trabajamos esta parte de los conceptos y, como dijo Flavia, la parte que va a traer Flavia, traemos otros conceptos que sí permiten articular quizás un poco más el tema de la esquizofrenia, la muerte del sujeto. Como que las dos cosas son válidas. Lo que dijo Flavia es válido, lo que dijo Alfredo es válido en el sentido de que para mí me sirve para tengamos en cuenta cuando estamos planteando un concepto. Por ejemplo, si estamos hablando de la regresión tópica al estado del espejo, diferenciar esto como se podríamos pensado en el campo de las paranoias y cómo pensaba en el campo de la esquizofrenia. ¿Hay una pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el agujero del saber en la psicosis? ¿A qué llaman? ¿O a qué llama Lacan agujero del saber? A diferencia del saber en la neurosis. Pregunto Bien, como... ¿Se ouviu, Karina? Sí. Bueno, Adriana, por eso hicimos una introducción sobre lo que sería el inconsciente articulado en las cadenas articuladas como un saber, ¿no? Entonces estamos planteando la idea de que hay cadenas que están articuladas. Hoy se produce un agujero en el saber. El ejemplo lo propuse al final, que es cuando para Schreber, imagínense Schreber, un hombre casado que tiene una posición en su ciudad, ¿no? Es casado, tiene una posición en su ciudad y va a asumir una posición política. Le aparece esta idea. Sería maravilloso ser una mujer en el momento de acoplamiento. Lo que propone Lacan es que esa interrupción es de algo sin sentido y dice, eso aparece en lo real. Nosotros estamos proponiendo con Flavia interpretar que aparece en lo real es en la forma de cadena rota. Esa frase
aparece desconectada de cualquier sentido. No tiene que ver con su posición sexual, con la relación con su esposa, con relación con hombre, no tiene que ver con nada. Es la irrupción de una cadena rota. A partir de esa irrupción, recuérdense, se produce el desencadenamiento, él es internado, vienen varios tratamientos, aparecen las voces, aparece todo ese momento de desestructuración de Schreber, ¿no? Entonces, el agujero tiene que ver con esa irrupción de un elemento que al mismo tiempo, dice Lacan, el sujeto dice que tiene una certeza de eso, es eso, pero al mismo tiempo no tiene sentido. Y Lacan dice, esa es la contradicción, que está seguro de eso, es eso, y al mismo tiempo no tiene cómo integrarlo. Entonces, la interpretación que yo hago es esta cuestión, el agujero en el saber sería la imposibilidad de integrar eso que se aparece. El otro ejemplo que propone Lacan es marrana, ¿no? Aparece esta relación con un vecino y de pronto aparece la frase marrana. ¿Qué quiere decir eso? No tiene sentido, es la irrupción de un significante, Lacan lo propone en lo real, que no tiene conexión. Y eso produce en el sujeto esta necesidad de integrarlo de alguna forma, que es lo que estamos proponiendo pensar como es necesario de alguna forma la construcción, dice, en el caso de Schreber, Lacan dice la construcción del delirio, la aparición de Dios como ese significante va a poder armar una estructura que sea como una respuesta a incorporar ese elemento. Si consideramos, creo que es una buena pista para contestar la pregunta. Si nosotros consideramos cómo en la cadena holofraseada los elementos se articulan entre sí. Hay un deslizamiento constante y circular entre ellos, entre los elementos, ¿sí? Lo que impide armar el bucle significante. El movimiento de anticipación y retroacción queda obstaculizado, así que el saber no se articula en cuanto tal, no se articula como en la cadena legalizada por la metáfora paterna. Así que no sé si agujero en el saber es un buen término, una buena expresión para eso, porque presupone un saber que fue agujereado. Sí. O roto. El problema es que la red de articulación que arma un saber no logra hacerlo. ¿Sí? Como que está roto, más que agujereado. A mí me sonaba más roto. Claro. Como roto. Sí. Hay una pregunta, Karina, del chat, de Lorena Chavón. ¿Sí? A ver si consigo abrirlo. ¿Sí? Sí. No consigo leerlo. ¿No? Lorena pregunta, ¿son las cadenas rotas que deben ser restituidas en la psicosis? Bien, creo que la pregunta fue antes de que respondiera el ejemplo, me parece, ¿no? Lo que se presenta en Lorena, lo que se presenta en el caso de Schreber como cadena rota es esta frase: sería maravilloso ser una mujer en un momento de acoplamiento, por ejemplo, una de las formas, Lacan nos propone pensar que toda la construcción del delirio es para incorporar esa idea, que es lo que se transforma en esta erotomanía divina, es decir, que se va desde la desestructuración, internamiento, las voces, desorganización, a esa idea transformarse en una erotomanía divina. A ver, tenemos otra pregunta. Bien, la próxima pregunta me parece, Flavia, que tiene que ver con el tema de holofrase, y vos lo vas a explicar la próxima. No sé si vale la pena que lo explicamos ahora. Fíjate, la pregunta de Leo es: en función de la relación cadena significante propuesta en la psicosis, refiere a la existencia de una cadena rota. ¿Podrían dar algún ejemplo de eso? El ejemplo lo acabo de dar y vos vas a explicar holofrase. No sé, ¿querés? Sí.
El problema es que no tenemos cómo presentar las dos juntas 5 horas, no conseguimos. Tuvimos que dividir algunos temas y les propongo que escuchen la segunda parte que va a presentar Flavia y ahí se van a articular. Sí, yo necesitaría de algunos elementos para responder a esta pregunta, así que sería interesante retomarla en el próximo jueves. ¿Sí? Hay otra. Jorge Eduardo Núñez. Adhiero a la pregunta de Leo. El trabajo del analista estaría en colaborar en la construcción de una cadena de esa red, en definitiva, de ese delirio. Bien. Tengo el problema, Flavia, que no me acuerdo qué caso presentamos en Apola. ¿Vos te acordás? El caso del delirio religioso lo presentamos en Apola aquí, ¿verdad? Apola Internacional, sí. Sí, bien. Entonces, Jorge, nosotros presentamos un caso con Flavia donde había la construcción de un delirio religioso. Entonces, ¿cuándo aparece esta posibilidad de la construcción del delirio en relación a la fe, a la religión? Aparece la posibilidad de un futuro. Estoy tratando de acordarme, Flavia, este era el caso donde había ideas de suicidio, ¿verdad? Había de suicidio, falta de interés, y de pronto cuando aparece la construcción del delirio religioso, hay como, podemos decir, una vivificación del sujeto, aparecen las ganas de la propuesta de hacer cosas. Entonces, la dirección de la cura sería en esta. Karina, sí. Fíjate, porque la pregunta se refiere a lo siguiente. Que se a condução do analista iria nessa direção, né, de sustentação do delírio, pelo que eu entendi, né, em definitiva, desse delírio. Não. Eu creio que poderíamos pensar que o trabalho do analista nessa clínica va en la suplementación de la cadena rota, pero sí en el mismo lugar estructural del delirio. Lacan coloca el delirio, eso está en el seminario 3, en el lugar del objeto A. ¿Sí? Entonces, la suplementación vendría, ¿sí?, en ese lugar, pero no en el establecimiento del delirio, ¿sí? No sé si fue clara. ¿Me entiendes? Sí, yo no había entendido así la pregunta, Flavia. Vos la entendiste distinto, pero me parece que sí, que de la forma que yo no había entendido de esa forma, pero sí, exactamente, sí. Tá, então podemos encerrar, né? Chegou a mensagem do Julián, chegou a hora, e aí, próximo jueves, estaremos acá. ¿Sí? Gracias, Cari. Gracias. Buenas noches. Chao, chao, chao.